Muy buenas lunas, yo soy Enari Darklore y te doy la bienvenida a Churicua. En este primer recopilatorio de nuestra segunda temporada, disfrutarás de las leyendas de El Tren de la Muerte, Onryo, los fantasmas de Hipsten Inn y el crucifijo del diablo de Cuenca. Recuerda que la noche aguarda por ti. Soy originaria de Real de 14. Teníamos el compromiso de ir a Saltillo, ya que mi hermana se mudó con su esposo para allá por cuestiones de trabajo, y acababa de dar a luz a su segundo hijo. Para no tardar en llegar, decidí prepararme y salir lo más pronto posible. Era el 4 de octubre de 1972. Me encontraba por aquel entonces recién casada, y mi esposo no podía venir ya que apenas tenía poco en ese nuevo trabajo, como para pedir permisos o vacaciones, y prefiriendo reservarlos en caso de una verdadera emergencia. Sin embargo, me animó a ir con mi hermana por unos días. Me acompañó a la estación. Estaba por abordar cuando me encontré con don Rogelio y doña Martita, su esposa. Ellos son personas muy queridas, especialmente porque mi esposo trabaja con don Rogelio, y gracias a él ha podido aprender y adaptarse a su trabajo. Abordamos el tren a las 10 y encontramos afortunadamente asientos. Don Rogelio y doña Martita y yo justo atrás de ellos. El tren empezó a llenarse. Muchas personas iban de pie. Entre los viajeros y los peregrinos, a pesar de los 22 vagones del tren, daba la impresión de que hacía falta más vagones cuando en circunstancias normales apenas unos pocos estarían de pie. A lo lejos veía a un señor, muy humilde, con sombrero de palma a sus espaldas. Supuse un peregrino. Era muy mayor, quizás de 75 u 80 años. Se le veía hablar con los pasajeros. Muchos lo ignoraban, otros se veían molestos, diciendo algo, como si intentara decir algo de suma urgencia a la gente, y lo ignoraban. Con el ruido que había, solo estando muy cerca se lograba escuchar lo que los demás decían. Poco a poco se acercó hasta que nos tocó a nosotros. Decidí acercarme para escuchar. Lamento molestarlos, pero deben confiar en lo que les digo. Soy un enviado de Dios, el Altísimo. Me ha enviado a avisarles que el tren no llegará a Saltillo. Todos vamos a morir. El infierno ya viene. Algo malo nos pasará si nos quedamos. Debemos bajarnos. Oiga, ¿y cómo lo sabe? Dios me ha enviado y me pidió avisarles a tanta gente como sea posible. Hagan caso a mis palabras, bájense del tren. Su voz sonaba seria, con desesperación y dolor. Se veía la tragedia dibujada en su rostro. Poco después de decir esto, se fue. Nosotros nos quedamos extrañados, pensando en sus palabras. Nos acercamos para comentar lo ocurrido, que no era menos. Ese pobre hombre está loco. Dice incoherencias. Mejor hay que ignorarlo. Algo me llama la atención. Se veía convencido, temeroso, dije. Es cierto. ¿Y si es verdad? Marta, mi amor, ese señor está fuera de sí. No lo sé. Desde que habló siento escalofríos. ¿Y si es verdad? Marta, con trabajo encontramos asientos. Si nos bajamos no será tan fácil que corramos con la misma suerte. No importa, hay que irnos. Marta, será más difícil, tardaremos más. Tendremos que ir a San Luis y de ahí transbordar cuando bien podremos ahorrarnos esto. Hay que irnos. Si Dios lo puso en nuestro camino, ¿por qué no hacerle caso? ¿Y si no es verdad? Pues mejor ser precavidos. ¿Y qué piensas, muchacha? ¿También te bajas? Dijo don Rogelio. Sí, también pienso lo mismo.
tanto temor y que se haya tomado el tiempo de hablar con tantas personas me da que pensar. Pues vámonos entonces. Poco después de esto, tomamos nuestras maletas y nos bajamos. Para nuestra sorpresa, otras pocas personas lo hicieron. La mayoría se quedó. Una vez, al regresar a la estación, sugerí esperar por un tren a San Luis y de ahí tomar otro tren, cuando don Rogelio tuvo una idea. Don Rogelio tenía muy buena amistad con algunos maquinistas y se acordó que un tren de carga pasaría a las 11 y que le pediría aventón para nosotros, junto con otros conocidos más que se bajaron del tren. Llegó la hora y justamente el tren de carga hizo parada para descansar y comprar algo de comer. Ahí aprovechó don Rogelio para hablar con él, tras lo cual aceptó encantado. Así fue como viajamos a San Luis y de ahí veríamos cómo irnos a Saltillo, cuando, para nuestra sorpresa, al llegar nos esperaba algo terrible. En las noticias se escuchaba que el tren rumbo a Saltillo se había descarrilado, a eso de las 11:25 de la noche por Puente Moreno. En nuestro trayecto nos enteramos de aún más, que todo aquello fue un auténtico infierno. 1564 pasajeros iban en ese momento. Los vagones colapsaron. Muchos pasajeros murieron aplastados por los vagones. Otros tantos perdieron sus extremidades. Y otros tantos murieron calcinados hasta los huesos a causa del accidente. Según dicen que 234 personas murieron, pero para tal infierno muchos creemos que fueron muchos más. Llevaron muchas víctimas a Saltillo. Los hospitales colapsaron, tanto que incluso en las noticias y las habladurías se decía que los insumos médicos estaban terminando, a tal grado que hasta los atendían sin anestesia. Compadezco a las víctimas que lo describieron como un auténtico infierno. Hasta la fecha, veo todo aquello que pude haber perdido: a mi esposo, mis hijos, mis nietos, mi vida, y agradezco haber puesto a ese buen hombre en nuestro camino, ya que si no fuera por él, nosotros estaríamos en esa cifra, entre aquellos pasajeros que sufrieron ese infierno, y nada garantizaba que fuéramos a sobrevivir a eso. Hasta la fecha, muchos maquinistas dicen escuchar lamentos, gritos, e incluso hay algunos que dicen ver a un hombre con la misma vestimenta que San Francisco de Asís, que según se cree vino a ayudar a aquellas almas que sufrieron en semejante infierno. Muchas personas hasta fecha se jactan de no creer en lo sobrenatural, fantasmas, demonios, y tienen la creencia de que los muertos ya no son capaces de molestarnos o hacernos daño. Sin embargo, te he de contar el daño que son capaces de causar. No siento orgullo, al contrario, tengo miedo, pero creo que ya es demasiado. Esta historia se remonta a mi familia, más precisamente a la época Meiji. Mis ancestros, una parte de ellos eran samuráis. En esta época fue cuando los últimos samuráis buscaron su camino en la vida, tomando en cuenta que ya estaban desapareciendo poco a poco a causa de los cambios en el mundo y en nuestra sociedad. Uno de mis ancestros, Tokihiro,
Si no mal recuerdo, era un samurái que había participado en batallas y tenía una gran fama a nivel local. Lo único que puedo compartirte es que mi familia no es originaria de ninguna ciudad famosa, pero es un área susceptible a terremotos. Justamente Tokihiro, buscando un poco de paz y buscando su nuevo camino, decidió asentarse aquí. Prometió al contraer matrimonio no volver a usar su espada, a menos que fuera para proteger a su familia en un caso de gran necesidad. Su esposa, Akane, entendió y estaba contenta con esta decisión. El tiempo pasó, tuvieron hijos, pero no contaban con que la tragedia llegaría. Un gran terremoto llegó. Akane murió. Sin embargo, nadie vio su cuerpo. Se dice que murió a manos de Tokihiro y su espada. Tras esto, no demoró mucho tiempo en volverse a casar. Se dice que su nueva esposa escuchaba pasos, veía sombras, escuchaba gritos y lamentos. Todo comenzó a complicarse cuando enfermó y murió tras una larga enfermedad. Se dice que tenía fiebre, alucinaciones, tenía llagas y heridas en el cuerpo. Incluso al final se dibujaba una marca como la herida de una espada en su corazón. Tras esto, Tokihiro no volvió a ser el mismo. Poco después, él también enfermó y siguiendo los pasos de su mujer, él cayó víctima del mismo mal. Se dice que desde entonces mi familia está maldita. Ningún hombre logra vivir más allá de los 44 años, edad que tenía Tokihiro al morir, sin mencionar que cuando mueren se dibuja una marca en el pecho, a la altura del corazón. Incluso hay algunos miembros de nuestra familia que dicen escuchar gritos, susurros, lamentos y decir: pagarás por la promesa vacía. Creemos que Akane es un Onryo, que nació del dolor, traición y furia a manos de Tokihiro. Prometió protegerla con su espada y a manos de ella murió. Solo nos queda acatar nuestro destino en un último intento para proteger a la familia de la maldición. Mi abuelo llevó la espada a un templo, se hicieron rezos, pero nada funcionó. A pesar de nuestro esfuerzo, de la devoción por algunos por convertirse en monjes e incluso por llevar a cabo exorcismos y apoyo de cualquier tipo de índole espiritual y religiosa, no hemos podido deshacer la maldición. Los hombres de nuestra familia están destinados al infortunio, las mujeres a ser viudas y los hombres a una muerte dura y agónica. Cuando estamos por morir, escuchamos lamentos, llanto y esa voz furiosa diciendo en sueños que poco a poco se hacen recurrentes: pagarás por la promesa vacía. Creo que ahora entiendes el por qué te cuento esto. Desde hace un mes sueño con una mujer de pelo largo y suelto, con un kimono blanco. Al darse la vuelta me ve. La tierra comienza a sacudirse. Su bello rostro se derrite dejando un rostro terrorífico, con las cuencas en blanco, lágrimas de sangre y en su pecho la herida de una espada que sangra sin parar, gritando y haciéndome daño: pagarás por la promesa vacía. Al despertar, veo sus golpes en mi cuerpo. Sé que no me queda mucho tiempo. A pesar de pedirle perdón y que se apiade de nosotros, sé que eso no funcionará. Ya otros lo han hecho y no han dado resultados. Ahora solo me queda esperar hasta pagar con mi vida por la promesa vacía.
recuerdo mi visita a Hitten. Al final decidí alojarme en Hipsten Inn. Una mañana, con un café en mano, admiraba con detalle su belleza, historia y su paso en el tiempo. La habitación muy cómoda y con un aire hogareño pero novedoso. Sin embargo, contaba con ciertas peculiaridades como que a altas horas de la noche se escuchaban pasos, portazos e incluso personas platicando. Hice el comentario a los encargados y no comentaron nada más que sus disculpas y que se encargarían de la situación. Era extraño, ya que al anochecer o más aún de noche se escuchaba como si alguien estuviera corriendo en los pasillos y salí a asomarme, pero al abrir no había nadie. Esto me pasó en más de una ocasión. Escuchaba voces en los pasillos, pasos, incluso un grito desesperado y gente corriendo. Supuse que alguien necesitaba ayuda y al abrir la puerta todo se encontraba en silencio. Al día siguiente regresé de noche. Sentí mucho frío, más de lo habitual para la época del año. Escuché pasos, susurros en el pasillo. Se me hizo un tanto extraño, pero decidí simplemente dejar de prestarle atención. Suspiré y me encontré con un hombre de aproximadamente 50 años. Lo saludé, pero no hubo respuesta. Pensé que tenía muchas tareas pendientes. Con ciertas reservas seguí mi estadía allí, pero no podía evitar encontrarme con él a lo lejos. En un lado u otro, lo saludaba y no tenía respuesta. Llegué a pensar que era sordo o algo así, así que lo dejé pasar. Y aunque he de reconocer que me llamaba la atención verlo vestido siempre de trajes, o en ocasiones cuando no traía saco con un pantalón con tirantes, algo que me llamó la atención. Así transcurrió mi estadía y un día me encontraba en mi cuarto. La puerta se atascó y de forma curiosa él vino en mi ayuda. Me abrió, le di las gracias y lo único que escuché decir fue: no es nada, ¿necesita algo más? No, nada más, gracias. Se dio la vuelta y al darme cuenta simplemente desapareció. Se me heló la sangre y solo supuse que salió a prisa a terminar alguno que otro pendiente, tanto que ni lo vi salir. O al menos esa es la explicación que quise darme en ese momento. Esa noche soñé algo sumamente extraño. Soñé estar ahí, en ese lugar. Vi al señor como parte del personal del hotel, a una mujer, su esposa y otras mujeres más jóvenes, junto con un hombre joven. Poco después entendí que eran sus hijas y el marido de una de ellas. Platicaban con vehemencia sobre una carga, sobre su preocupación por ser descubiertos. Se veían muy preocupados. Al parecer, se encontraban en una guerra, a juzgar por sus ropas y los muebles, quizás la Segunda Guerra Mundial. Se escondían, intentaron huir, pero llegaron abriendo la puerta a la fuerza, destruyendo cosas, pateando los muebles. Se les veía arrestados, humillados e incluso en un juicio. Vi sus muertes, sus humillaciones, sentí incluso su dolor, su pena, pero su conciencia plena y tranquila de que hicieron todo cuanto pudieron. Sentí como si fuesen mis propios pensamientos. Cuidaremos de nuestra gente y de Hipsten Inn mientras Dios lo permita. Cuidaremos de nuestra gente y de Hipsten Inn mientras Dios lo permita. Cuidaremos de nuestra gente y de Hipsten Inn mientras Dios lo permita. A la mañana siguiente desperté fruto de la gran desorientación y desasosiego. No podía creer lo que soñé.
Era tan vívido que no podía creerlo. No sabía si era verdad, pero algo me decía en mi interior que así era. Quizás me quiso transmitir o darme las respuestas a esas inquietudes, a lo que pasaba. No pude resistirlo y me alisté y salí lo más rápido que pude. Desayuné fuera. Necesitaba salir, tomar el aire, continuar con mi visita. Al final sentí que lo más sensato sería irme. Llamé a la recepción para confirmar que me iría. Al regresar por mis cosas, mientras el encargado salía a revisar que todo estuviera en orden, el ambiente comenzó a enfriarse y con pasos firmes y fuertes se hizo presente. Buen día, ¿todo en orden? Sí, así es. Espero que su estadía haya sido de su agrado. Así fue. Muchas gracias, le dije con nervios y escalofríos intentando disimular mi temor. Me alegra escucharlo. Mi nombre es Marius Phil y le agradecemos su visita. Poco después se disculpó con un ademán y se retiró. Al pasar por la puerta ya no escuché sus pasos y el ambiente regresó a la normalidad. El empleado volvió y confirmó que todo estaba en orden y le pregunté, disculpe, ¿quién es ese señor de traje de aproximadamente 50 años y alto? ¿Es el gerente o dueño del hotel? ¿De quién habla, perdón? ¿Sabe su nombre? Sí, me refiero al señor Marius Phil. El empleado, sorprendido y serio, buscó algo en la computadora y me mostró una imagen. ¿Se refiere a él? Sí, así es. Asentí con la cabeza. Según me contó, y me llevó a recorrer el lugar, que él y su familia eran dueños del hotel en épocas de la Segunda Guerra Mundial. Se volvieron parte de la resistencia local y se encargaban de las armas y de que llegaran a nuevas manos. Por desgracia, los atrapó la Gestapo. Los arrestaron y él y algunos de los suyos fueron ejecutados como parte de su sentencia. Al ver ese memorial, me hizo admirarlo. Estando aún muerto y tras todo lo que sufrió, sigue al pendiente del que una vez fue su hogar. Esta hermosa ciudad tiene tantas historias que desde que el mismo Alfonso VIII la conquistó en ya tiempos que parecen tan distantes, pero justo ahora que está entrando el nuevo siglo, el aclamado siglo XX, y ya que he entrado en cierta edad, te he de contar de propia mano lo que ocurrió cuando era joven y casadera. En aquella época, además de joven y hermosa, buscaba pretendientes. Sin embargo, una gran y querida amiga, Cayetana, y yo hacíamos lo humanamente posible por asistir a los bailes a los que éramos invitadas. En uno de ellos, un apuesto joven llamado Diego se nos acercó. Su voz, encanto y galanura eran de lo más exquisitos. De inmediato nos envolvió con sus pláticas de los más pintorescas y llamativas. Sin embargo, esa noche la mirada de Diego se postró sobre Cayetana, con quien no dejó de bailar en toda la velada. En ese entonces feliz y algo muina por no haber podido encontrar a un joven así de apuesto como él, bailé con otros jóvenes no tan apuestos o con pláticas tan interesantes como las suyas.
Tuve que buscar más alternativas para entretenerme, ya que no quería arruinar la magia que se tejía entre Cayetana y Diego. Una vez llegó la hora de irnos, Diego nos acompañó a la entrada. Todo el camino a casa nos la pasamos hablando de esa noche mágica entre ambos. La felicidad en el rostro de Cayetana despilfarraba por donde pisaba. Los días pasaban y no tardó en llegar misiva suya. A partir de allí, salidas a paseos, a comer a la taberna y demás se hicieron llegar. Disfrutaba de la felicidad de ambos y de lo mucho que el amor de Diego y Cayetana crecía. Toda aquella felicidad se convirtió en desdicha en apenas un par de meses. Cayetana se entregó a él y pocos días después, él desapareció. Según nos enteramos semanas después, estaba ya cortejando a otra joven. Toda aquella felicidad se convirtió en desdicha en apenas un par de meses. Cayetana se entregó a él y pocos días después desapareció. Según nos enteramos semanas después, él ya estaba cortejando a otra joven. Cayetana entró en una melancolía terrible, la cual no pudo superar. Fui su pilar, pero ni siquiera eso fue suficiente. Al no poder reponerse de tal golpe, simplemente decidió quitarse la vida. Estaba decidida a cantarle las 40 a Diego si es que me lo topaba de nueva cuenta. Pero, de nuevo, vi que hizo lo mismo con esa joven a la que cortejaba apenas semanas después. Desconozco qué tan lejos llegaron, pero ella igual quedó destrozada. Deseaba justicia por Cayetana. Al ir a misa, oraba por ella y porque ese petimetre y granuja recibiera su merecido. Un día, en un baile al que asistí, me encontré con él a la distancia. Vi caras nuevas, supongo señoritas que venían de otros lares o que acababan de llegar a Cuenca. Una de ellas destacaba por su gran belleza. Si no mal recuerdo, escuché que se llamaba Diana. Al igual que con Cayetana, toda la velada estuvo con Diego. Se le veía embelesado por su gran belleza y se le veía que tenían una gran conversación. Decidí buscar cómo acercarme a ella y advertirle, justo cuando fui por un poco de bebida. Mi nombre no importa, señorita, solo le he de advertir de su pareja de baile. Tenga cuidado con él, seduce a damiselas y las bota una vez se cansa de ellas. Le agradezco el comentario, señorita, pero ¿por qué me he de fiar de sus palabras? Mi querida amiga cayó bajo su encanto. Cuando se hartó de ella, la dejó. Ya veo. Le agradezco su advertencia. Tendré cuidado. No tema. Le agradezco. Su rostro se tornó pensativo al decir esto. Me alejé lo más rápido que pude y seguí disfrutando del baile, rogándole a Dios que esa mujer hiciera caso a mis advertencias, ya que a simple vista se le veía que seguía disfrutando del baile. Un par de semanas después, según me enteré, Diego estaba en su casa en un estado terrible. Según me enteré por un mozo que trabajaba con él, en los días posteriores al baile, Diego invitó a cenar a Diana a una taberna y al salir, dispuesto a ir más allá con ella, algo encontró en ella que lo hizo huir. Salió despavorido ante un ente que corría con gran habilidad mientras escuchaban pezuñas correr, internándose en el terreno de la iglesia, escondiéndose atrás de la cruz del patio de la misma, donde el diablo posó su mano y se quemó. La cortó de forma habilidosa y el padre vino en su ayuda. Diana era el diablo mismo que vino a por Diego. Al final huyó y dijo que lo esperaría dentro de poco.
cuando muriera y se retiró sumamente enojado. Se dice que el estado de Diego era deplorable. Poco después no supe nada más de él. Algunos dicen que huyó de Cuenca, otros que se hizo monje y otros más que se quitó la vida. Recuerdo haberle preguntado al padre de lo ocurrido y él me dio testimonio de que lo que aquella noche ocurrió fue cierto. Sin embargo, solo aceptó admitirlo por la inquina que le tenía a Diego, por el dolor que le causó a Cayetana. De alguna manera me sentí en paz. Aunque fue obra del diablo, se me hace tan fascinante el pensar que hasta el diablo mismo tuvo que venir a frenar a ese petimetre que buscaba seducir mujeres para su deleite personal. Me alegra que ocurriese. Al pasar por la iglesia, de inmediato vi la mano del diablo sobre la cruz, como si hubiese sido tallada como parte de la misma. Sin embargo, sé que no es así y agradezco le diera la vida a este tipo para sufrir por lo que hizo. Ahora heme aquí de vieja, recordando viejos tiempos. Seguir agradeciendo a Dios e inclusive al diablo por haberle hecho pagar a Diego por sus actos. Y dime, ¿crees que su castigo fue justo para las atrocidades que hizo?